Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar en la sesión de hoy un ejercicio con los polinomios de Laguerre, en donde estudiaremos y evaluaremos la ecuación radial del átomo de hidrógeno, problema que hemos comenzado a estudiar ya desde el tema anterior. Vamos a hacer una revisión breve del marco teórico, presentando un par de expresiones que vamos a requerir para este ejercicio. Una de ellas, precisamente, es la ecuación de onda para el átomo de hidrógeno, que queda determinada por tres números cuánticos n, L y M, y en este caso siendo la solución un producto de dos funciones, la parte radial, esta función R mayúscula, que tiene los números N y L, depende nada más de la variable R, y del otro lado la parte angular, que ya conocemos esta expresión del tema anterior, que son los armónicos esféricos de orden L y orden M. Y bien, también en las notas de trabajo se revisó para el estudio y el desarrollo de las funciones de Laguerre, que la parte radial a la solución pues viene determinada por esta expresión, que la función R mayúscula es igual a esta expresión. Tenemos un factor 1 entre R, una función ρ elevada a la L más 1, la función exponencial elevada a la menos ρ, y una función b que depende de ρ. Precisamente en las notas de trabajo se hace la descripción de cómo se construye cada función, cada función radial para ciertos valores de n y l. De tal manera que para la función radial con n igual a 2, l igual a 0, tenemos que la expresión correspondiente tendríamos esta que se presenta en esta igualdad. Tenemos un factor, un coeficiente C0, que está pendiente por determinar, en un factor de 1 entre 2a, y después entre paréntesis tenemos esta expresión 1 menos r entre 2a, que multiplica a la función exponencial con argumento menos r entre 2a. Bien, y el problema que tenemos que resolver es el siguiente. Nos piden normalizar la función r con n igual a 2, l igual a 0, para construir la función psi, n igual a 2, l igual a 0 y m igual a 0. Entonces, pues lo primero que nos podemos plantear es lo siguiente: ¿qué tenemos que hacer para resolver este ejercicio? Y bueno, lo que sabemos, y de la función que presentamos en la diapositiva anterior, conocemos esta expresión, y entonces lo que queda pendiente es determinar los coeficientes C0. Y es la tarea que vamos a revisar a continuación. Entonces, como punto de partida, sabemos que la normalización implica una integración, en este caso de la función r, el valor absoluto de la función r, n igual a 2, l igual a 0 elevado al cuadrado por r cuadrada, con respecto a la variable r, tiene que ser igual a 1. Y en este caso ya conocemos quién es la función r 2, 0, pues sencillamente la sustituimos en esta expresión, en el integrando, y vemos que ahora pues tendremos que hacer una revisión analítica, qué características tiene este integrando, cosas que pueden simplificarse, cosas que podemos aprovechar. Todavía tenemos que desarrollar aquí esta expresión al cuadrado, multiplicarla por un r al cuadrado, perdón, de tal manera que pues podamos simplificar todo esta integral. Y entonces, precisamente haciendo el primer paso, que es elevado al cuadrado, tenemos un factor C0 entre 2a elevado al cuadrado, después este factor 1 menos r entre 2a elevado al cuadrado, y después que multiplica la función exponencial con el argumento menos r entre a por r al cuadrado. Todo esto va a ser igual a 1. Y bien, entonces nuestro siguiente paso es proponer un cambio de variable z igual a r entre a. ¿Por qué esta variable en particular r entre a? Vemos precisamente que en el argumento de la función exponencial tenemos esta expresión dentro de este factor que está elevado al cuadrado. De nueva cuenta aparece r entre a, pero hasta ahí es donde tenemos este factor que se repite, mientras que en el primero pues nada más tenemos un factor del orden 1 entre a, no aparece r, y bueno, entonces es una muy buena idea hacer este cambio, proponer este cambio de variable y ver qué ocurre. Y precisamente procedemos en el siguiente paso a incluir ya el cambio de variable,
haciendo las respectivas sustituciones. Aquí tenemos este producto A por Z que corresponde al valor de R, y después tenemos que agregar el respectivo diferencial de Z con respecto al diferencial de R. Por ahí aparece un factor A, y pues entonces ahora lo que tenemos que hacer es hacer precisamente la simplificación, que en este caso nos devuelve lo siguiente. Como coeficientes independientes de la variable Z, pues lo podemos poner adelante de la integral. Tenemos estos dos factores, y después se reduce el integrando se reduce más bien a un factor de 1 menos z al cuadrado, 1 menos z entre 2 al cuadrado, un binomio que multiplica a la función exponencial con el argumento menos z y después por z al cuadrado. Todo esto sigue siendo igual a 1. Y entonces pues hacemos el desarrollo del binomio de tal manera que ya tenemos aquí el producto obtenido del binomio. Tenemos un término z cuadrada, podemos multiplicar este z cuadrada por cada uno de los elementos que tenemos en los paréntesis, y esto posteriormente lo multiplicaremos por la función exponencial y ver qué resultado llegamos, ¿no? Entonces, haciendo esa operación, pues el factor que tenemos independiente de la variable z queda al frente de la integral, y después tendríamos aquí un producto de sumas de esta variable z al cuadrado que multiplica a la función exponencial con el argumento menos z, después una menos z al cubo por esta función exponencial, y después este término z cuadrada entre 4 por la función exponencial, que es algo que ya también sabemos hacer del cálculo 2, pero también hay que hacer una referencia a un resultado que hemos obtenido ya en varias ocasiones aquí en el curso. Una integral de este tipo, una variable z elevada a una potencia n positiva, multiplicada por la función exponencial con argumento menos z, pues esto básicamente es la función gamma con argumento n más 1, y como lo vimos en el tema 1 precisamente, para la función gamma y función beta, pues sabemos que esto es n factorial. Entonces, aprovechando este resultado, podemos resolver la integral que presentamos hace un momento en términos del valor del factorial para cada uno de esos sumandos. Y entonces, abreviando ya la expresión, tenemos nuestro factor independiente, y entre estos corchetes tenemos el resultado de cada que se obtiene al resolver cada una de las tres integrales, de tal manera que pues todo esto sigue siendo igual a 1. Aquí tenemos un factor menos 6, y acá tenemos un factor más 6, estos se cancelan. Aquí tenemos un 2, acá abajo un factor de un cuarto, entonces se puede simplificar bastante la expresión y llegamos a lo siguiente. Tenemos que a entre 2 por c0 al cuadrado va a ser igual a 1, de tal manera que podemos obtener el valor del coeficiente c0, en este caso sería la raíz de 2 entre a. Y con esto hemos resuelto un primer paso, que es la parte de la normalización de la función R2A, pero todavía falta obtener la expresión para la función de onda. Entonces, precisamente recordando que la solución general es de este tipo, pues ya hemos obtenido la normalización de esta función, y entonces el valor de la función psi 2, 0, 0 pues va a ser igual a la función radial n igual a 2, L igual a 0 de R, multiplicada por el armónico esférico con L igual a 0 y M igual a 0. Y pues también ya conocemos el valor de esta expresión que tenemos aquí, el armónico esférico L igual a 0, M igual a 0, que de hecho se obtuvo en el tema anterior, de tal manera que aprovechamos que este resultado sabemos que es igual a la razón de 1 entre raíz de 4pi, de tal manera que lo podemos incorporar al resultado general y obtendríamos lo siguiente. Tenemos que la función de onda psi 2, 0, 0 va a ser igual a todo este producto, con toda esta expresión, y pues podemos llegar a una parte algebraica que podemos simplificar lo más posible, de tal manera que pues, elementos que veamos se pueden incorporar, ya sea un radical o un cociente, pues eso será bastante útil, bastante práctico para simplificar al máximo la expresión. De tal manera que el valor obtenido para esta función de onda psi 2, 0, 0 sería el que tenemos aquí. Este factor de 1 entre raíz de 2pi por a entre 1 por el factor de 1 entre 2a,
después este factor entre paréntesis 1 menos r entre 2a, que multiplica a la función exponencial con argumento menos r entre 2a. Y de esta manera estaríamos obteniendo la solución que se nos solicita en este enunciado. Y llegar a este punto pues sería obtener la solución correcta de nuestro problema. Vean que entonces la normalización de la función R2,0 pues se redujo básicamente a obtener una integración. Y bueno, en este caso, para cada función de onda psi n, l, m, pues implicaría obtener la respectiva función radial, el respectivo armónico esférico, y se reduce a un problema algebraico. Queda entonces, ya tendríamos manera de poder estudiar los estados para cada función de onda, que es una parte importante, una parte que cuando ustedes estén llevando el curso de mecánica cuántica, los cursos que tengan pendientes por llevarlos en la carrera, pues ya entenderán la expresión que se solicita, pero también pueden estudiar esos resultados, que es lo que veríamos a continuación. Es decir, la parte de la función radial, más allá de tener una expresión que involucra a los polinomios asociados de Laguerre, pues también nos interesa tener una referencia sobre qué es lo que representa esta parte. Y bueno, entonces precisamente dentro de los cursos de mecánica cuántica se revisan distintos tópicos. Uno de ellos es el átomo de hidrógeno. Entonces va a ser muy importante que todo este manejo matemático lo tengan muy presente. Y entonces parte de ese estudio pues tiene que ver cuál es el comportamiento de la solución. Bueno, entonces la expresión general para la función radial con los números cuánticos n y l, aquí la tenemos presente. Este valor ya lo presentamos en las notas de trabajo. Tenemos un radical donde intervienen los valores de n y l. Tenemos un factor 2 entre n por a0 elevado a la l más 3 medios por r a la l, la función exponencial, y con este argumento menos r entre n por a0, y después que multiplica a los polinomios asociados de Laguerre de orden n más l y 2l más 1 con este argumento 2 por r entre n por a0. L mayúscula de orden L y M es el polinomio asociado de Laguerre de orden L, y A0 es el radio de Bohr. Entonces, de tal manera que esta expresión es la que ustedes tendrían que construir para dados valores de N y L. Y a continuación lo que vamos a hacer es algo que también pues, precisamente nos va a dar más información sobre el estudio del átomo de hidrógeno. Vamos a presentar la probabilidad de densidad radial, es decir, la cantidad R cuadrada por el valor absoluto de la función radial de orden N y L al cuadrado, que finalmente, si se den cuenta, pues es la parte que tenemos que corresponde a la normalización. Después el valor esperado de R, que en este caso, utilizando la notación de Dirac, pues sería este bracket, y pues implicaría obviamente tomar la integración de la función de onda con números n, l y m con su respectivo conjugado complejo, multiplicarlo por la función psi de n, l y m, y pues toda esa integración, todo ese producto se reduciría a esta expresión, que ustedes quizá la tengan que resolver en algún ejercicio, pero aquí la presentamos directamente, y vean que también aparece el radio del átomo de Bohr, el radio de Bohr como esta variable A0, bueno, la constante A0. Y por último, lo que estaríamos presentando en las diapositivas siguientes es la función radial, es decir, el valor de RNL. Y entonces podemos hacer una descripción de cada estado que corresponda a cada función radial. Bueno, entonces la primera función que sería la función radial R con L, n igual a 1, L igual a 0, pues sería esta expresión, de la expresión que obtuvimos, mostramos hace rato. Tenemos esta expresión que se ve muy sencilla, tenemos un factor 2 por a elevado a la menos 3 medios, que multiplica la función exponencial, menos r entre a, que en este caso corresponde al estado base del átomo de hidrógeno. Y cuando nosotros graficamos, tendríamos lo siguiente. Tenemos dos gráficas. Vamos a comenzar con la gráfica del lado
derecho tenemos la función radial, es decir, la función r con n igual a 1, L igual a 0 de r. Tenemos esta curva que pues, prácticamente corresponde a una exponencial decreciente. Cuando r vale 0, pues tenemos que comienza en 2, que sería este factor. Y el otro punto importante que hay que considerar es el hecho de que en el eje de las x tenemos esta razón de r entre a. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que pues se acostumbra a hacer esta referencia en unidades sobre el radio de Bohr, de tal manera que pues quedaría una expresión mucho más distribuida, por así decirlo, para que no tengamos una proyección, digamos una graficación en un eje demasiado extendido. Y entonces aquí tenemos unas unidades, vemos que se alcanza una descripción de la asíntota hasta 4 veces r entre AC. Del lado derecho tenemos la otra gráfica, la gráfica de la probabilidad radial, es decir, esta expresión r cuadrada por la función radial elevada al cuadrado, que en este caso vean que cambia el comportamiento de la gráfica, pero también cambia las escalas, por lo menos en este eje. Y esta línea punteada que vemos aquí corresponde al valor esperado de r dados n y l. Entonces se integra una tercera información en esta gráfica. Y bueno, sabemos que la descripción en términos de los números cuánticos también hay una asignación en términos de una serie de expresiones. En este caso el estado base se identifica como el estado 1s. Y bueno, el siguiente paso sería construir la función, que en este caso R20 es la función que estuvimos trabajando en el ejercicio y que tendría esta expresión. Es una expresión ya más elaborada que ustedes pueden recuperar directamente de la expresión que obtuvimos, que involucra los polinomios de Laguerre, de tal manera que pues ahora la gráfica pues ya presenta varios cambios. El punto importante, por ejemplo en la parte radial, vemos que las escalas también cambian. En el eje de las y ya se les redujo bastante, y vemos que en el eje de las x también se modifica el valor. Ya tenemos un valor de 12 veces r entre a 0, y este punto es importante porque en algunos textos ustedes van a encontrar que estas gráficas se superponen en un solo sistema gráfico, es decir, en un par de ejes nada más. Y pues si se mantiene la escala de las primeras gráficas, que tendrán obviamente los valores más altos, conforme vayamos avanzando en los distintos estados de las funciones radiales, pues veremos que se van haciendo más pequeños. Y pues si quisiéramos mantener esa proporción con todas las gráficas, pues los estados posteriores pues ya se van a ver muy pequeños, ya no se apreciaría correctamente. Entonces por esa razón hemos decidido separar por cada estado pues su respectiva gráfica, a menos que se haga una aclaración de que si hay un factor que no se multiplica para que se mantenga el comportamiento de la gráfica, pues ya sería información adicional. Pero mientras pues creemos que es conveniente tener una gráfica por cada estado, mientras que ahora del lado izquierdo tenemos la gráfica de la distribución de probabilidad, de tal manera que vemos ahí un cambio, y de nueva cuenta pues también hay el valor esperado de r para n y l dados tendría esta posición, es decir, hay un valor, pero finalmente pues también de esta manera podemos identificar en qué posición se encuentra. Y esto sería para la función R20. Para la 2.1 todavía la expresión es manejable. Vemos que también la podemos obtener directamente de la expresión para la función radial. Y pues ahora en la graficación vemos en particular del lado derecho que las escalas se van cambiando, van disminuyendo. También en la parte de la derecha, perdón, de la izquierda, se van modificando, se van ajustando, pero
Finalmente esto nos da la información para este estado, que ahora sería el estado 2P. Para la función 3,0 veamos que ahora nuestro conjunto de coeficientes y de factores se va haciendo cada vez más grande, y pues al momento de graficarlos podemos ver que aquí en la parte de la función radial vemos que hay un cambio notorio en cuanto al eje de las X. Ya llegamos a una escala de 20 veces el valor de R entre a 0, y pues mientras que del otro lado también se modifican las escalas. Como aquí ya tenemos un valor elevado al cuadrado, pues obviamente en el eje de las Y se va reduciendo más la escala. Pero lo importante es ver cómo se da este comportamiento que tenemos aquí en la gráfica y el respectivo valor esperado de R. Para la función 3,1, es decir, la función radial con n igual a 3, l igual a 1, ya no notamos la expresión, ustedes pueden obtenerla directamente de la expresión general, pero aquí solamente estamos haciendo la presentación de la función radial. Vean que el comportamiento es distinto. Las escalas también ya están haciéndose cada vez más pequeñas. Del lado izquierdo también hay una modificación. Ahora este estado se conoce como el estado 3P. Y bueno, aquí ya ustedes pueden imaginarse que lo que va a ocurrir conforme estemos cambiando cada vez más, estamos aumentando los estados de la función radial. Aquí tenemos para el estado 3D el comportamiento de la función radial. Aquí ya tenemos todo por arriba del eje de las X en la parte positiva, pero en la parte de las Y en la parte positiva, y en la izquierda tenemos la distribución de la gráfica de la probabilidad radial y el valor esperado. Para el estado 4S, es decir, la función radial 4,0, también vemos cómo va cambiando ahora de manera cada vez más notoria, más pronunciada. Por ejemplo, en la parte de la función radial ya tenemos un orden de 40 veces la relación entre R y el radio de Bohr, y del lado de la distribución radial pues tenemos este comportamiento. El valor de R, pues si se dan cuenta y si revisan, por ahí estaría casi cerca de los puntos máximos de la curva con el valor máximo. Entonces también es algo que ustedes pueden revisar de la literatura de mecánica cuántica. Para el estado 4,1 tenemos nuevamente un cambio. Aquí ya el estado se llama 4P y la descripción es exactamente la misma. Como punto importante, sí es necesario señalar lo siguiente: estas gráficas se construyen, o más bien se obtienen ya sea mediante el uso de un código utilizando algún lenguaje de programación, no sé, por ejemplo Python, en donde la gran ventaja que tenemos es ocupar librerías que involucran las funciones especiales, librerías de tipo científico que vienen incluidas en Python, así como librerías de graficación, de tal manera que hay que asentarnos a hacer todo un algoritmo que no solo pues de entrada genere la gráfica de la función radial, dado n y dado l, que sería la parte más sencilla, pero la parte ya interesante es cuando tenemos que integrar. Recuerden que no se da la integración de manera directa, tenemos que calcularla. Entonces también tendríamos que utilizar una expresión que nos ayude y nos simplifique bastante la parte de integración numérica, de tal manera que podamos presentar resultados de este tipo. Ya algunas características adicionales, que nos ponga colorcitos debajo de la curva, que nos pinte una línea punteada para cierto valor en esta posición de X igual a algo. Y entonces todo eso se puede hacer con lenguajes, como comentaba, con Python, con Java, con C++. Ya dependerá del gusto y del estilo de cada quien, pero también hay programas matemáticos que se pueden utilizar. En particular, estas gráficas se generaron con matemática de Wolfram, de tal manera que también incluye una serie de librerías de funciones especiales, de graficación, y pues entonces ya hay un trabajo adicional que hay que realizar de tal manera que podamos obtener esta visualización. Y eso finalmente también va a complementar su trabajo, no solo en este curso en matemáticas avanzadas, sino en cursos posteriores, porque de esa manera también no solo se quedarían ustedes con un conjunto de información, que serían las soluciones, por ejemplo, expresiones que podamos obtener a partir de desarrollos
pero pues cuando tengamos un conjunto de información, pues lo importante también es poder visualizarlo y también interpretarlo. Y eso, pues conforme ustedes vayan avanzando, podrán decidir qué estrategia utilizar, si un lenguaje de programación, un lenguaje, un programa, un software matemático. Ambos casos incluyen o requieren necesariamente pues, sentarse a estudiar la sintaxis, las características propias de cada herramienta, la librería, documentarse sobre las librerías, porque pues sí, ya es necesario pensar que un físico tenga este apoyo con esas herramientas, pero que finalmente ustedes tendrán que adquirir por su cuenta. Por ejemplo, en el curso de matemáticas, en el curso de física computacional que también impartimos, que es una asignatura que llevarán ustedes el próximo semestre, el séptimo semestre, también se comienza, por ejemplo, nosotros manejamos Python para utilizarlo como herramienta de trabajo en la física. En particular, cuando vemos problemas de este tipo, pues ya hay un antecedente previo de pues, rutinas de programación, rutinas de graficación y el uso de librerías especiales. Y bien, la última función que presentamos aquí en este estudio es la función radial con n igual a 4, l igual a 3. Y bueno, que también aquí ya cambian las escalas. Hay detalles que ustedes pueden revisar con mayor atención ya con todo ese antecedente propio de la mecánica cuántica, en este caso del átomo de hidrógeno, pero lo importante es que ustedes vean que todavía hay bastantes herramientas con las cuales se puede estudiar un fenómeno, no solo con la parte matemática, sino con cosas, con herramientas adicionales, de tal manera que ustedes tengan un ejemplo bastante completo y bastante elaborado que les permite entonces obtener mayor información, mayor estudio, y de esa manera pues puedan abordar y resolver problemas similares. Bien, hasta aquí concluimos la revisión de esta sesión. Recuerden que en esta parte de funciones especiales estaremos tomando ejemplos característicos y ejemplos típicos. Bien, entonces si les gustó el video, por favor les pedimos que den un like en el canal para continuar generando contenidos. Hasta luego.